El caso es el siguiente. Hay un joven dentro de la iglesia que no se siente cómodo dentro de la iglesia por el tema de que él no tiene amigos dentro de la iglesia, porque parece como que todos tienen un grupito, todos como que están por su lado. Entonces, él como que se siente solo dentro de la iglesia. Y tú sabes que cuando los jóvenes están empezando a buscar de Dios, mayormente se empiezan a sentir solos porque no quieren juntarse con todo el mundo. Mira, ese es un tema en realidad muy común dentro de las iglesias. Muchas veces los jóvenes, por X o Y razón, no es su iglesia en la cual crecieron. Okay. Porque tú sabes que muchas veces que un joven crezca en una iglesia no significa que sea cristiano. Principalmente en nuestra iglesia, los jóvenes deben de tomar esa decisión y convertirse aunque haya nacido en la iglesia. Entonces, muchas veces hay jóvenes que no nacieron en esa iglesia, por ende no crearon ningún vínculo con nadie dentro de esa iglesia. Sí, porque es otra cosa. En el caso de nuestra iglesia, por ejemplo, son muy introvertidos. Entonces, como que no están, tú no lo ves muy abierto a nuevas amistades. Y puede ser que tú te sientas como excluido o te sientas incómodo. Entonces... Exacto, eso se da mucho. Cuando uno crece en una iglesia, así como tú dijiste, uno tiende a crear relaciones ya. Pero cuando uno entra o llega a una iglesia y se recién convierte dentro de esa iglesia, lo primero que uno tiene que tener claro y es que nosotros fuimos a buscar de Dios, por eso nos convertimos y nos dimos cuenta de que nuestro camino en realidad no estaba en el mejor y tomamos la decisión de buscar de Dios. Entonces cuando nosotros llegamos dentro de una iglesia tenemos que saber, tú eres nuevo también dentro de esa iglesia, tienen que entender a los demás jóvenes, tú eres nuevo de esa iglesia, ellos pueden que te acojan, te busquen el lado, como nosotros tendemos a hacer, te busquen el lado, pero también tú tienes que entender que esa persona no se va a abrir completamente contigo porque no te conoce. Y además tienden a tener, ya los viejos en el evangelio, tienden a tener un poquito de cuidado con las personas que se acaban de convertir, ya que están en el proceso de transformación y no lo van a recibir quizás con las bambalinas que él quisiera. Y es una persona que está recién llegada a esa iglesia. Muchas veces los jóvenes son muy introvertidos y cometen el error de que a veces les es difícil abrirse. Entonces tenemos que empezar a darle soluciones. Exacto. Con relación a eso de las soluciones, algo que debemos de tener muy pendiente es a ti joven que ya perteneces a una iglesia y quizás ya eres líder o quizás ya tienes un tiempo bien extenso dentro de una iglesia, debemos de crear conciencia y ver que cuando un joven está recién llegado a nuestra casa, podemos decir que nuestra iglesia es nuestra casa, debemos de darle esa acogida de que esa persona se sienta cómodo. También que quizás no conocemos también la personalidad de esa persona, por eso es que quizás a veces como que lo tratamos con cierta distancia. No, y es que hay gente que no se suelta de una vez. Exacto. No se van a soltar de una vez, y más si es una iglesia, ellos van a tener como un poquito. Pero ahora, nosotros estamos hablando de cuando llega un nuevo, pero hay muchachos dentro de la iglesia de que tienen ese problema, de que tienen su vida entera dentro de la iglesia, pero no tienen un grupito, no un grupito, porque en la iglesia eso no debería de existir. Eso no debería de existir. Pero son jóvenes que no tienen como su ambiente, como que no tienen amistades dentro de la iglesia, porque son muy mayores, o porque son muy menores, o porque simplemente no han logrado hacer el clic. No tiene ese alguien con quien sentirse cómodo a la hora de hacerle una pregunta, o le pasó en alguna situación y quiere contárselo a alguien que tenga experiencia cristiana. Y uno no lo quiere hacer con gente del mundo. Exacto. Que esa es una de las mayores razones por la cual muchas veces los jóvenes se apartan, porque al no encontrar en el evangelio ese lazo, lo buscan en otro lugar. Entonces, lo primero es, como decía yo, Jairi, usted tiene que tener muy pendiente que usted va a la iglesia a buscar de Dios y Dios va a traer el resto. Yo ninguna amistad dentro de la iglesia la busqué. El Señor es que va poniendo las amistades. De una manera u otra te la pone ahí. Tú tienes primero que encargarte de buscar de Dios. Ese tiene que ser tu principal objetivo. Y ya después lo otro va fluyendo. Tú dijiste algo muy importante. Dale. Que las amistades que tú tienes, la eligió Dios. Exacto. Señores, tenemos que hacer muchos capítulos ahí. Y no podemos forzar, porque por ejemplo, yo como líder, yo no puedo tener cualquier tipo de amistad. Entonces, es importante también que tú no forces las cosas, que tú te dejes dirigir por Dios. Si tú de verdad estás en el primer amor de que yo quiero agradar a Dios y yo quiero buscar amistades dentro de la iglesia, pues tú tienes que tener pendiente entonces que primero es Dios y después lo demás. Y si Dios todavía no ha añadido lo demás, tú no te tienes que desesperar. Eso es como el que busca una pareja. Tú no te puedes desesperar. Ahora, de que va a llegar, porque el ser humano es un ser social. Sí. Y tú asistiendo tanto a la iglesia y buscando tanto de Dios, algún día se te va a pegar a alguien. Eso es imposible. No, y Dios te va a poner, porque si tú estás mirando esto porque tú eres cristiano y sabemos que dentro de la iglesia hay su trigo y hay su cizaña.
Entonces, Dios va a ir poniendo, hasta en las amistades tenemos que pedirle a Dios que nos dé dirección dentro de la iglesia. Entonces, Dios te va a ir poniendo las personas indicadas conforme también al propósito que tú tienes, porque son las personas que te van a ayudar y te van a quizás a dar un consejo, o un día hablando contigo simplemente te van a edificar con una palabra que hicieron, aunque no era la intención de esa persona en ese momento edificarte, simplemente por portar a Cristo y por tener una intimidad con Cristo, sus palabras en cierto momento van a ser bálsamo cuando más lo necesitamos. Y otra cosa muy importante también que sucede dentro de las iglesias con eso de las amistades es que tú también tienes como que abrirte. Porque, por ejemplo, muchos jóvenes, no, yo me siento solo dentro de la iglesia. Porque hay una parte que la haces tú. Tú no puedes tener miedo porque ningún joven de la iglesia te va a juzgar. Porque nosotros tenemos un problema, que eso se habla mucho. Los jóvenes de tu iglesia son personas santas. Amén. Porque estamos hablando, este video yo sé que le va a llamar más la atención a jóvenes que están en iglesias así, que muchas veces los jóvenes tú crees que son santos, porque las iglesias que mayormente no tienen esos problemas, o sea, los jóvenes que no tienen problema para socializar dentro de la iglesia, es porque sus iglesias son más sociales o son más abiertos. Estamos hablando de casos donde los jóvenes pueden ser muy introvertidos, donde los jóvenes tal vez tú lo puedes ver con un nivel de santidad muy grande, porque tal vez es una iglesia muy consagrada a Dios. Amén. Puede ser que tú entiendas que los jóvenes de tu iglesia son unos santos, y no es así, no hay ningún joven santo. Entonces esa es otra parte que tú también tienes que tener pendiente, y tú quieres ser amigo dentro de la iglesia. Entonces, hablamos del primer punto que fue de entender de que lo primero que por lo cual nos convertimos fue para buscar a Dios. Ese es el primer punto que debemos de tener claro. Lo segundo es que ya, como dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, lo segundo es que las amistades las trae Dios. Amén. Por más que tú fuerces una cosa, eso no va a funcionar así. Tú tienes que dejar que sea Dios poniendo las amistades en el camino. Tú tienes que entender que ahora tú estás entrando en un amor con Dios, donde Dios va a empezar a trabajarte y va a empezar a añadir gente, a quitar gente, y va a tener también un momento a solas contigo. Entonces, tienes que dejar que cada cosa tome su tiempo. Tú no te puedes desesperar. Y el tercero es de nosotros aprender a también ser sociables, o sea, de compartir. O sea, no tener miedo a socializar, esa es la palabra. Sí, porque exacto. Tal vez es eso, el que no es sociable porque tiene miedo a socializar. Y ella mencionó algo que tenemos que tener muy pendiente, y yo sé que pasa en muchas iglesias, y es con el tema de que quizás debemos de aclararlo y extenderlo un poquito más, el tema de entender de que muchas veces esos jóvenes que son viejos, ya que estamos hablando con alguien que quizás es nuevo, esos jóvenes que son viejos en la iglesia tendemos a verlo con un grado de santidad muy grande. Y es porque vemos que su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar, todo es diferente a la nuestra o a la que conocimos en el mundo. Pero eso no existe, señores, así como ella dijo. Todos tenemos nuestras luchas y todos estamos en el camino. Y nadie te va a juzgar. Dice la palabra que la iglesia, que Él vino ¿para qué? No para los sanos, sino para sanar a los enfermos. Entonces, todo el que está dentro de la iglesia está en busca de sanación. O sea, todos estamos, podemos decir, enfermos en cierto sentido. Entonces, todos estamos buscando esa sanidad que está en Jesús. Inmediatamente tú empiezas a buscar de Dios, el Señor va a ir poniendo todo en orden. La idea aquí es que es lo que más queremos transmitir, es que tú no te desesperes. Así es. Porque si tú te desesperas o empiezas a sentirte solo, qué sé yo cuánto, y empiezas a coger presión de grupo, entonces se va a destruir la obra que Dios tiene contigo. Amén. Tú tienes que tener paciencia. Si tú de verdad estás buscando de Dios, óyeme, lo otro va a venir solo. Deben de identificar el propósito por el cual ustedes están en la iglesia. Porque cuando nosotros identificamos el propósito por el cual estamos en la iglesia, nos vemos, o sea, tenemos como un espejo. Y en ese mismo momento nosotros comenzamos a visualizar y decimos, wow, pero mi propósito es tal. Pero fulano, el propósito de fulano, lo que hace fulano se parece a lo que yo voy a hacer. Entonces, en ese momento, de una vez, comenzamos a crear lazos con esa persona. Quizás haciéndole preguntas de cómo ora, de cómo lee la Biblia, cuál es su técnica para leer la Biblia. Inmediatamente hacemos eso, ya estamos creando un lazo con esa persona. Ya nos estamos abriendo de cierta forma. Hay series que tuve dos muchachitas, entraron en un colegio y al mes ya son mejores amigas, y en la serie entera son mejores amigas. Y los jóvenes están eso no pasa en vida real. Eso no existe. Y tú nunca vas a tener una mejor amiga per se, porque es que siempre como que son diferentes personas en cada área. Sí, exacto. Y ahí cae nuevamente. Esa persona que usted está viendo que puede
ser de influencia al propósito que Dios tiene en usted o puede ser de guía para usted, está haciendo su amistad en un área determinada. No significa que esa persona va a ocupar todas las áreas, no. Simplemente, ok, yo necesito a alguien para oración, tengo a Camila. Yo necesito a alguien que me mentoree en el caso de mi personalidad y busco a alguien que tenga una personalidad parecida a la mía y que haya atravesado cosas que quizás yo quiero mejorar. Ya ahí tú tienes otra amistad que está haciendo, aparte de que es una amistad productiva y que es una amistad que sea el Espíritu Santo que te diría, es una amistad que va a influir en tu vida espiritual y en tu vida como persona. Entonces, señores, tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas. Olvídense de las series, olvídense de las películas. Sí. ¿Ustedes saben por qué hacen eso? Porque los jóvenes tienen necesidad de eso. Por ejemplo, ¿por qué usted cree que la mayoría de los jóvenes están desesperados? Por ejemplo, las hembras. Porque los varones, como son la cabeza, no quieren coger presión temprano. Pero las hembras de una vez están como en eso de buscar novio. ¿Pero por qué usted cree que es? Ay, qué lindo se ven fulanito y fulanita. Sí. Ay, mira qué lindo es el amor. Ay, mira esa serie, qué sé yo cuánto. Y mira, porque nosotros queremos vivir una ilusión y usted tiene que caer en la realidad. Las amistades existen. Los noviazgos hermosos existen. Los matrimonios lindos existen. Tenemos también que entender que no es como en los cuentos de hadas, que tú obligatoriamente tienes que tener un grupito, o obligatoriamente tú tienes que tener un mejor amigo o una mejor amiga, o obligatoriamente tú tienes ya que tener novio a tal edad. No. Y es como decía yo, Jairi, existen también tipos de amistad. Ya entramos en el tema de que, ok, el Señor va poniendo amistades en tu vida, pero también le estoy hablando esto para que usted no se encierre, porque los jóvenes tienden a encerrarse. Sí. Los jóvenes se encierran en que tiene que ser así, asado, y Dios no puede obrar con no, mi mejor amigo tiene que ser que yo le hable a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana me responde. No, señor, eso no es así. No es así. Esa persona duerme y tiene vida. No, y porque tiene la gente usa el término mejor amigo porque es que casi un esposo, una esposa que tiene. Sí, ellos quieren pasarse el día entero hablando con esa persona. Ellos creen que eso es una amistad, o sea, llega un punto de que esa amistad que son así, que se pasan el día entero hablando, entonces llegan a ser tóxicas, señores. Son tóxicas. ¿Por qué? Porque cuando esa persona está teniendo un momento de intimidad con Dios, cuando esa persona está tomando un momento para leer la palabra, cuando esa persona está tomando un momento para dedicárselo a sí mismo. Porque tenemos que tener algo claro. Si uno no invierte en sí mismo, tanto en lo espiritual como emocional, ¿qué tú vas a tener para aportarle a esa persona, a esa otra persona? Entonces lo que van a hacer es que lamentablemente el uno para el otro, todos como habíamos mencionado antes, todos necesitamos sanidad. Entonces nosotros estamos, esa sanidad que nosotros necesitamos, podemos que esas marcas, esas malas experiencias, podemos transmitírselas a la otra persona. Y por eso que ese es el caso, que comenzamos a actuar como la otra persona. Y por ende debemos de tener mucho cuidado, porque también hay una frase que dice que nosotros somos resultado de las 5 personas con las que más convivimos. Entonces, si tú te pasas el día entero hablando con esa persona y tú no le estás dando oportunidad para que busque de Dios, esa persona no va a tener nada de Dios para entregarte. Tú no puedes pretender que tú tengas un amigo que sea un esposo. No, o una esposa. Aunque Dios te haya dicho que se va a hacer según tú no puedes hostigarlo así. Y vamos a hacer caso, hay amistades que es Dios que la pone, que es Dios que la junta, pero no es que tú tampoco van de encima de esa persona, usted tiene que dejarlo respirar, señores. Así es. Entonces, entrando al caso de eso, de que ya, ok, tengo a ese amigo, tienen que entender que hay tipos de amigos. Hay amigos que son personas que tú lo ayudas a crecer a ellos. Amén. Que si te descuida puede que ser que te consuman, pero ese es otro tema que no vamos a tratar ahora. Eso viene si usted quiere saber eso, este video tiene que llegar a 500 videos. Para la próxima. Si usted quiere que soltemos ese tema, este video tiene que llegar a 500 views. Ya lo dejo así. Así que ya saben. Y denle like, señores. Tienen que darle like, tienen que suscribirse, porque si no, esto no crece. Mírenme, a nosotros no nos gusta la cámara ni está exponiéndonos, pero esta palabra necesita muchos jóvenes. Entonces, si usted quiere predicar el evangelio, que también vamos a tratar ese tema, pero tampoco ahora. Sí, mira, y tú mencionando eso, de compartirlo, ahora cuando mencioné compartirlo, me recordé de que debemos de compartir este mensaje porque se ha visto mucho de muchos jóvenes que lamentablemente se han ido de la iglesia por este tema. Se han ido de la iglesia porque no se sienten cómodos, se han ido de la iglesia porque no sienten que encajan dentro de los jóvenes que están dentro de ella. Entonces debemos de tener mucho cuidado y sobre todo ser muy inteligentes emocionalmente para saber tratar a ese tipo de personas. Hay personas que lamentablemente, por más que uno trate, no van a entender de que quizás no está en la iglesia el problema, sino en cómo ellos están viendo la iglesia.
Pero también hay otros jóvenes que si nosotros lo acogemos de la manera correcta y si nosotros le damos ese brazo de apoyo y de Cristo te ama y de yo estoy aquí para ti y de cualquier cosa tú me puedes escribir, mira mi número, esa persona simplemente va a cambiar su perspectiva y se va a adentrar y se va a abrir a lo que esos jóvenes le van a transmitir. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, lo que somos jóvenes ya viejos dentro de una iglesia, de que tenemos que ser canales de bendición para esos nuevos jóvenes que están llegando a nuestras iglesias, porque ellos a los primeros que van a ver, a los que van a seguir los pasos son los de nosotros. Oiga, como le decía, existen diferentes tipos de amistades. Hay amistades que son no menores que tú, sino que son personas que tú eres quien lo ayudas más a ellos. Hay amistades que están en lo mismo y hay amistades que están a un nivel más elevado que esas tú. Esas amistades se le dicen que están lo mismo, son yompeo mutuo. O sea, yo te empujo, tú me empujas, yo te empujo, tú me empujas. Ok, van como en el mismo, porque también hay amistades dependiendo de la dimensión espiritual, cuánto busca de Dios. Entonces, todo eso son amistades. Tu mentor, tu persona que te mentorea, no es que sea simplemente un mentor, es un amigo que está por encima de ti y te está mentoreando. Y igualmente tú para otro, y igualmente esas personas que tú te codeas. Entonces, cada amistad, tú hablas como temas diferentes, tú te refieres de manera diferente, tú los tratas de manera diferente. Tenemos que esa amistad tiene que estar 100% de acuerdo con nosotros, que ahí entra el mentor nunca va a estar 100% de acuerdo con nosotros. Van a haber momentos en el cual él te va a decir, no, eso no es así, y tú te quedas como que, ¿cómo así? ¿Cómo que no es así? Entonces debemos de entender eso de que porque una persona no esté 100% de acuerdo con nosotros, no significa que va a dejar de ser nuestro amigo. Buscar lo que tú buscas, querer lo que tú quieres. Tener un estereotipo de amistad. Tener un estereotipo de amistad, porque se mueve de diferente manera. Yo tengo diferentes tipos de amistades que yo digo, wow, pero qué interesante esto. Sí. Y yo pensaba en eso esta mañana, yo decía, wow, verdaderamente, si a mí me preguntan, por ejemplo, en el caso de un líder, si a mí me preguntan, óyeme, ¿cómo tú haces para tener amigos en el liderazgo? Yo simplemente digo, los eligió Dios. Amén. O son personas que han subido conmigo desde mucho antes. Personas que realmente es el Señor quien ha tenido el control. Yo no he tenido que forzar nada, porque si yo me mantengo orando, buscando de Dios y conectada con lo del cielo, despreocúpese que lo otro va a ser monte y culebra, como dicen. Amén. Así que nada, señores, esa es la conclusión. Si usted tiene que empezar a abrirse, tiene que empezar a buscar más de Dios, que eso es lo primero, y lo otro va a venir solo. Y usted sabe que no puede encerrarse de que un solo estereotipo de amistad, no puede encerrarse en eso que usted ve en la televisión o en las redes sociales, sino que sea Dios dirigiéndolo y entienda que el evangelio se disfruta muchísimo, pero usted tiene que estar dispuesto a empezar a caminar con Dios, que Dios va poniendo todo en su orden. Esperamos que este mensaje le haya sido de ayuda y los esperamos en la próxima. Compartan, suscríbanse, denle like, comenten qué ustedes quieren que se hable en la próxima entrega. Pueden dejarnos sus ideas o no, mira, yo escuché tal cosa que de un consejo. Lo que ustedes quieran, ustedes pueden dejarlo ahí. Nosotros vamos a tratar esos temas y le vamos a hacer un video y lo vamos a estar subiendo. Así que yo... Porque llega un momento... Espérate, pausalo. ¿Cómo así, vieja? Entonces yo soy tóxica, porque... No, porque es un tema diferente. Ok, está bien, sigue. Ese tipo de amistad llega un momento... No, sigue, yo te entiendo, dale, vamos a una pausa otra vez. Entonces ya, señores, para estrellar este tema, para acabarlo, para terminarlo. La bomba. Para terminar esta cuestión ya. Sí, porque estamos en...